Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Pero para ello vamos a recordar, ¿sí? Buenas tardes, Anaí, Brad, Edita, Claudia, Luz. ¿Me logran escuchar bien? Por favor, confírmenme activando su audio. Chicos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Luz. Solo Luz está en la clase y Sion, Edita, Claudia, Anaí. Los demás están durmiendo, profesora. Parece que sí. Recuerden que yo registro asistencia y para mí cuentan aquellos que participan. Los que no participan, para mí nunca estuvieron en clase, ¿sí? A ver, muy bien. Entonces, en base a ello, vamos a desarrollar el siguiente tema, pero para ello vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar. Dentro de lo que hemos trabajado la clase pasada. ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué recuerdan? A ver, ¿quién me puede manifestar? Chicos, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué tema hemos hablado la clase pasada? ¿O es que ninguno de ustedes estuvo presente? Recuerden que la Buenas participación tardes. se les registra de acuerdo a la participación de ustedes. ¿Pronombres numerales? Ya hemos hablado de los pronombres y tipos de pronombres. ¿Ya? A ver, ¿quién me podría manifestar qué es un pronombre? Entiendan ahí, no te preocupes.
Los pronombres personales. No, ¿qué es el pronombre? De manera general, ¿qué entendemos por la palabra pronombre? Lo demás sí son tipos de pronombre, pero quiero conocer qué significa o qué entendemos por la palabra pronombre. Mis no fue demostrativos, Sí, indefinidos. a ver, me dejo entender, por favor. La pregunta es, sí, hemos hablado de los pronombres y de los tipos de pronombre. Pero la pregunta que les estoy haciendo ahora es, ¿qué entendemos por la palabra o qué dijimos que es un pronombre? Los tipos sí, lo que tú estás mencionando está bien, pero quiero saber qué es lo que me comprendieron en base a la definición que yo les brindé de qué es un pronombre. Cuando cambiamos el nombre de una persona que participa en una oración por otro. Va por ahí, te vas acercando. Pero Los ¿qué es pronombres, los exactamente? pronombres mismos es yo, tú, él, de lo que estuvimos hablando ese día. Sí, pero ese es un tipo de pronombre. Pero ¿cuál es la definición de pronombre, de la palabra pronombre? Lo que tú me estás manifestando son los tipos de pronombre. Pero quiero saber qué entienden ustedes por pronombre. ¿Cuál es la definición? Cuando yo te digo, por ejemplo, identifícame dentro de esta oración un pronombre, entonces tú me tienes que identificar rápidamente. Pero para ello debes de conocer lo que es un pronombre de manera general, sus tipos ya es dependiendo del uso y a quién tú intervienes. ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Edita Vázquez. A ver, yo me recuerdo que la clase estuvieron Vela, estuvo Luz, Tanner, Edita. A ver, ¿qué me podrían manifestar ellos? Yulisa ya se estaba acercando a la definición. Edita.
Edita, te estamos escuchando. ¿Nadie, chicos? Es más, ese día yo pregunté y es más, hicimos una pequeña actividad, chicos. ¿Mm? Recuerden que los que no asisten a la clase por diferentes inconvenientes o por el trabajo, saben muy bien que deben de visualizar la clase. ¿Ah? Eso es el compromiso que ustedes asumen al pedir permiso. ¿Sí? No es justificación. Está bien, no ingresaste, se te dio el permiso, pero recuerden que tienen que tratar de visualizar para poder ubicarse en el contexto de las demás clases. ¿Ya? A ver, Tanner. Tanner, me dices, ya, los pronombres son los que reemplazan a los sustantivos. Excelente, sí. Cuando yo les pregunte y les sobre la definición de qué es un pronombre, ustedes deben de manifestar de manera general. Si bien es cierto, hay diferentes tipos de pronombre, ¿no? Tenemos pronombres personales, pronombres numerales, indefinidos, posesivos y demostrativos. Pero cuando hablo yo de pronombre general, sí, estoy hablando de aquella palabra que va a reemplazar siempre a un sustantivo. Si yo haga uso de un pronombre posesivo, debe de estar reemplazando a un sustantivo, ¿ya? Entonces, ¿al lado de quién no puede ir? ¿De qué tipo de palabra no puede ir un pronombre? A ver, estoy viendo que varios pueden activar su audio y cuando se les llama no lo están activando. No sé a qué se debe, chicos. Recuerden que yo registro siempre y cuando participen. Chicos, ¿al lado de qué palabra no podría ir? Tanner, puedes participar, Tanner, no hay problema. ¿Al lado de qué tipo de palabra no puede ir un pronombre, chicos? ¿Quién me manifiesta ello? ¿Mm? ¿Nadie? Muy bien, entonces nadie estuvo presente en la clase pasada, chicos. Eso me dan a entender, ¿sí? A ver, los pronombres, como su misma definición lo manifiesta, nos da a conocer de que son aquellos que van a reemplazar al sustantivo, ¿cierto? Entonces, ¿al lado de quién nunca pueden ir? Al lado de un sustantivo. Porque si yo coloco dentro de mi oración, use cualquier tipo de pronombre y va al lado de un sustantivo, ya no cumple la función de pronombre, sino estaría cumpliendo la función de verbo, ¿sí? Ahora, esta, estos tipos de pronombre, sí, van a ser diversos, sí, va a existir diversos tipos de pronombre que nosotros debemos de tener en cuenta, como decía Yulisa hace un momento, ¿no?
Tenemos pronombres posesivos, pronombres indefinidos, los numerales, ¿sí? Y los demostrativos también, que cada uno va a tener diferente función. ¿A qué llamamos pronombres posesivos? ¿Qué nos indican los pronombres posesivos? De algo que toma posesión, Miss. Claro que él nos va a indicar posesión o pertenencia de algo, ¿cierto? Siempre y cuando esté reemplazando a un sustantivo. A ver, eh, Anaí, Anaí me pidió, me dijo que está en el trabajo. Vela, Vela, Vela. Bueno, parece que Vela no está. A ver, entonces, los pronombres, ¿sí? Posesivos son aquellos que van a indicar posesión, pertenencia de algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, aquella señorita tiene un pantalón igual que el mío. Ahí, en esa oración, ¿cuál es el pronombre? ¿O qué palabra cumple la función de pronombre? Aquella, Miss. No. Recuerden, Yulisa manifestaba y decía que pronombres son aquellos que indican posesión. Entonces, en la oración que les acabo de dar, ¿qué palabra nos está indicando pertenencia o posesión? Mío, igual que el mío. Mío, ¿cierto? Pero mío, ¿por qué está cumpliendo la función de pronombre? Porque ella tiene el mismo pantalón que usted. Hace referencia al Al pantalón, Miss. al pantalón. La palabra mío está reemplazando al pantalón. Por eso cumple la función de pronombre, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hemos hablado también de los pronombres demostrativos. ¿Qué indican los pronombres demostrativos? Algo que demuestra. ¿Qué? Algo que demuestra. Que demuestran, que no, que indican ubicación, chicos. Por ejemplo, cuando yo digo, esa no me gusta, ¿qué estoy indicando? ¿A qué creen que me estaría refiriendo? Algo demostrativo. No, cuando yo digo, esa no me gusta, ¿qué podría reemplazar ahí? Es la palabra. ¿Cuál, mejor dicho, cumple la función de pronombre? No me gusta, Miss. No. No. Esa, Miss. Esa. Y esa palabra, ¿a qué creen que estaría reemplazando? ¿O qué podría reemplazar? Puede reemplazar una cartera, a una comida, una bebida o un objeto. ¿Ya? Por eso cumple la función de pronombre. Muy bien, teniendo claro ello, entonces vamos a desarrollar el siguiente tema.
que es cuando hablamos sobre lo que va al lado de un pronombre. ¿Qué son? ¿Qué palabra va al lado de un pronombre? Verbo. Los verbos. ¿Y qué entienden por verbo? Es toda acción. Es toda acción que la realiza quién. Las personas. Ya, mejor dicho, el sustantivo. Los verbos son palabras que nos indican la acción que es realizada por los sustantivos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando cantas, bailas, saltar, correr, estudiar, dormir, ¿cierto? Comer, son las diferentes acciones. Ahora, ¿qué nos dicen aquí? Aparte de que los verbos van a ser aquellos que van a indicar acciones, también van a indicar estados, ¿sí? Acciones que pueden realizar quienes, las personas, animales o cosas. Y los estados hace referencia a que puede presentar una persona, animal o cosa, mejor dicho, el sustantivo. Ser o estar, dónde se encuentra o cómo se encuentra, ¿sí? Y las acciones, por ejemplo, como hablar, llover, escuchar, ladrar, maullar. ¿Sí? Ahora, los verbos ser y estar van a expresar estados, ¿ya? Estados. Por ejemplo, el hecho de ser bombero, estar cansado, soy feliz, está triste, el coche era amarillo y estaba roto. Ahí, por ejemplo, está cumpliendo la función de verbo, pero de verbo ser o estar, ¿ya? Entonces, el verbo parte de indicar la acción que indica. Chicos, ¿qué nos indica el verbo aparte de indicar acciones? Que es la definición más común, ¿no? O la que mayormente nosotros conocemos. Lo acabo de manifestar. ¿Qué nos indica aparte de acciones del sustantivo? Luz. Luz, ¿me logras escuchar? Luz, a ver, Luz, pero podías activar tu audio hace un momento, si no me equivoco. Ah, ya está jugando. Ya. A ver, te decía, eh, aparte de que el verbo indique acción realizada por el sujeto, ¿qué más nos indica, aparte de la acción? Aparte de acciones, ¿qué más nos indica el verbo? Ya, a ver, Edita, ya que activaste tu audio, ¿me escuchas? Edita Vázquez, ¿has podido activar tu audio? Sí, Miss, le escucho. Edita, en base a la pregunta que acabo de hacer, ¿cuál es tu respuesta? Edita, ¿lograste captar mi pregunta?
Edita. Chicos, les acabo de recalcar. Bueno, Edita parece que no está. Sí, se le va, creo que la red. A ver, cuando les manifiesto sobre el verbo, les decía, ¿no? Que el verbo, aparte de indicar acciones que son realizadas por el sujeto o el sustantivo, también nos indican estados, ¿ya? Nos indican estados. ¿Qué quiere decir? El estado de ser y estar. El hecho de ser bombero, estar cansado, soy feliz, ahí estoy haciendo uso del estado del verbo, que es el verbo ser y estar. Cuando yo digo soy feliz, ¿sí? Es del estado, del verbo ser, proviene del verbo ser, es una conjugación del verbo, ¿ya? Ahora, el resto de verbos van a expresar acciones. ¿Qué son estos? De leer, saltar, llover, rugir, volar o navegar, ¿sí? Ahora, para nombrar un verbo lo vamos a hacer con el infinitivo, que consiste en nombrar el verbo con la terminación ar, er, ir, que son la conjugación del verbo, ¿ya? Entonces, cuando yo vaya a tener palabras que terminen en ar, er o ir, rápidamente puedo interpretar de que es la conjugación del verbo y la palabra es un verbo, ¿ya? Ahora, según sus terminaciones, ¿no? Como les decía, por ejemplo, su primera conjugación es terminación en ar, que es saltar. Segunda conjugación es terminación en er, por ejemplo, comer. Y tercera conjugación en ir, que es reír. Ahora, para yo saber, mejor dicho, la palabra base de estos verbos o de qué palabra proviene antes de agregarle sus terminaciones, voy a suprimir de mi palabra primero su infinitivo, que es cantar. Por ejemplo, le suprimo su infinitivo, que es ar, y me quedaría cant. Entonces, mi raíz sería cant. Y lo mismo con vender. Le quito la raíz ven y me queda, le quito su raíz er y me quedaría vend. ¿Cierto? ¿Qué sería su raíz? Luego tendríamos partir, que le quitaría el ir y me quedaría el part. Y así saber nosotros su desinencia, ¿no? Por ejemplo, el verbo general es cantaba, pero su infinitivo, mejor dicho, cantaba, proviene del verbo cantar. Al yo quitarle el infinitivo ar, su terminación ar, me queda cant, que es la raíz, y lo que queda del verbo principal, que es cantaba, sería aba, el cual es considerado su desinencia. Y lo mismo sucede con vendieron, el cual su raíz es ven, pero su desinencia sería el yero. Y partiremos, ¿no? De la misma forma. Ahora, un mismo verbo, hay que tener en cuenta ello, un mismo verbo puede contar con diferentes formas según la circunstancia. Entonces, el verbo se va a regir en torno a su contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? ¿A qué tiempo, a qué persona me esté refiriendo? Si yo digo y tengo el verbo cantar, pero quiero hablar en tiempo pasado, ¿cómo debería de estar ese verbo? Yo cantar, ¿Cantaba? yo cantaba. Y si quiero hablar en futuro, Yo cantaré. Voy a cantar. voy a cantar. Ya puede ser voy a cantar, pero ¿cuál también podría ser? Si es en Canto. conjunto. Canto. No, ese es en primera persona. Si hablo en tercera persona, ¿cuál sería el verbo? Cantaré, Miss. En tercera persona. ¿Cuál sería en tercera persona? ¿Cantará? Él canta. Cantaría. O ella canta. O ella canta. Cantará. Cantará. Exacto.
¿Ya? Entonces, pero cuando hablo en plural y hay muchas personas, diremos nosotros cantaremos, ¿cierto? Entonces, ese sería el formato de uso del verbo. Ahora, las diferentes formas del verbo se les va a denominar como formas verbales, ¿ya? Que son las formas verbales. ¿Qué quiere decir ello? Que es su conjugación en los diferentes tiempos y en los diferentes tipos de personas, ¿ya? Por ejemplo, el verbo estudiar tiene su raíz o su desinencia, es su raíz que se estudie. Si yo le agrego el amos, ¿qué forma? Estudiamos. 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 Exacto. ¿Y podría haber formar una oración con la palabra estudiamos? ¿Cuál podría ser esa oración? Sí. Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos. Luego, cuando yo le vaya a agregar el aba, Estudiaba. yo estudiaba, ¿cierto? La O, Yo estudio. yo estudio, y el ara, Estudiara. Yo estudiaré. Estudiará. yo no, él Estudiaba. Él estudiaba. estudiará. 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 Ahora, el primer verbo, estudiamos, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo se encuentra? Presente. 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 Aba, estudiaba. Pasado. Pasado. Estudió. Yo estudio. Presente. Presente. Y estudiará. Futuro. 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 ¿Cierto? En futuro. Entonces, cada forma verbal va a tener su característica, ¿cierto? ¿Cuánto No voy a subo? usar ¿20 minutos? una Ya. forma, no voy a usar una sola forma del verbo para todas las situaciones, ¿cierto? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, mis. Sí, Sí, mis. mis. Muy bien. ¿Ya? Ahora, las formas verbales pueden ser, ¿sí? Simples o compuestas, con uno solo y cuando van a ir acompañado de otro verbo también. Se van a situar en la acción en el tiempo, como hemos podido ver, en el número y informar sobre la persona que realiza la acción. Y por último, su modo, ¿no? ¿Qué es el modo? Es la actitud del hablante ante la acción que está siendo expresada por el verbo, ¿no? Esta actitud se va a reflejar en el modo. Entonces, a estos los vamos a llamar como sus accidentes gramaticales del verbo, que es el modo, persona, tiempo y número, ¿ya? Ahora, estos, recuerden, accidentes son aquellos que van a indicarnos cuándo hablar en singular, cuándo hablar en plural, si es el mismo formato o no, ¿ya? Ahora, los tiempos del verbo van a ser 4. Puede ser presente, pretérito, que es pasado, futuro y condicional, ¿ya? Cuando hablo del presente es cuando la acción sucede en el momento, ¿cierto? En el que está sucediendo la conversación. Pasado es cuando ya el momento o la acción se ha desarrollado ya en un momento pasado, ya que ya pasó, ¿no? Que ya sucedió, mejor dicho. Futuro es cuando aún no ha llegado o no se ha realizado la acción. Y condicional es, como su mismo nombre lo indica, condicionar, ¿no? Yo realizo la siguiente acción siempre y cuando se realice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere condicional. Ahora, los verbos pueden presentarse de dos tipos, hemos dicho, tanto de forma singular o de forma plural. Eso lo tenemos claro. Singular, cuando es un solo
una sola persona, una sola acción, y plural cuando la acción se realiza por varios, ¿ya? Por varias personas. Ahora, la persona, el accidente gramatical de persona, son aquellos que nos van a indicar quién es o quién realiza la acción, ¿ya? La persona de un verbo puede ser primera, segunda o tercera persona. Tanto en singular como en plural. Tengamos en cuenta ello, ¿sí? La primera persona del singular es el yo. La segunda persona es el tú y la tercera es él o ella. ¿Cuál creen o consideran que sería la primera persona en plural? Ellos, nosotros. Exacto, ¿no? Nosotros, ¿ya? O nosotras, ¿no? Tanto femenino como... Segunda persona. Yo, no, perdón, segunda persona. Ah, sí, está bien. Yo puede ser. No. ¿Cómo va a ser yo si el yo es en primera persona del singular? Tú. Ya, el tú es segunda persona del singular, pero en singular. La pregunta es en plural. ¿Cuál sería? ¿Tú Ellos, escribirás? ¿Tus? ellos mis. ¿Ellos? No. ¿Cómo tú manifiestas en plural cuando quieres referirte a la segunda persona? ¿Ustedes? Ustedes. Ustedes. Es el segunda persona en plural. Y en tercera persona en plural, ¿cuál creen que sea? Ellos, Ellos o Ellos, ellas. ellas. ¿Ya? Acá lo tenemos. Primera persona plural, nosotros o no, nosotros. Segunda persona, ustedes. Y tercera persona, ellos o ellas. Acá tenemos un pequeño gráfico o cuadro que ustedes lo pueden copiar o tomarle captura para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Para que lo puedan tener en cuenta y no se olviden y lo puedan practicar también. ¿Sí? ¿Ya le tomaron captura? sí, mis. Muy bien. Entonces, primera persona, singular. Primera, segunda y tercera persona en singular es el yo, tú, él, respectivamente. ¿Cierto? Segunda persona, digo, en plural, tanto la primera, segunda o tercera persona son nosotros, nosotras, vosotros, vosotras o ustedes. Y tercera persona es ellos o ellas, ¿sí? Va a referirse a qué tipo de persona me esté refiriendo, ¿sí? Si es femenino o masculino. Ahora, las formas verbales, por ejemplo, las impersonales o no personales, van a ser aquellos que van a expresar si la persona realiza o no la acción, ¿sí? Las formas verbales no personales son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo es, por ejemplo, el acto de estudiar, comer y vivir. Participio, he estudiado, yo he comido o he vivido. Y gerundio, estoy estudiando, estoy comiendo, estoy viviendo. Sí, como les decía, ¿no? Las formas verbales pueden ser tanto simples como compuestas. Simples es cuando nos va a aparecer una sola palabra, ¿sí? Una sola palabra, un solo verbo. Mientras que la compuesta van a ser formas verbales que van a estar formadas por dos palabras, pero esto no quiere decir que puede ser cualquier verbo, va a estar acompañado del verbo haber más otro verbo participio,
Ya, por ejemplo, cuando yo quiero decir, el jueves yo he jugado con María, por ejemplo. ¿Dónde está el verbo haber? ¿Cuál cumple la función del verbo haber en esa oración? Chicos, Miss, ¿puede repetir la oración? en la oración yo he jugado con María, ¿cuál cumple la función de verbo haber? He jugado. ¿Qué palabra? ¿Ambas? Jugado. No. Ese es el verbo Yo he normal. jugado Ya, dentro de esa oración, ¿cuál de las dos palabras cumple la función de verbo haber? O deriva del eh, verbo haber. ¿Cómo? La palabra chicos. Ya, la palabra o cuando yo digo había dormido o habría probado. ¿Sí? Son conjugaciones del verbo haber. Y el modo va a tener 3 fundamentos que nos va a indicar la actitud que presenta el hablante. ¿Sí? El primero nos va a indicar el modo indicativo, nos va a indicar acción que se presenta como real, como objetiva. Por ejemplo, cuando yo digo, el avión que pasaba por mi casa volaba muy bajo. ¿Ya? Ahora, los niños aprendieron mucho. Es algo objetivo, algo real o algo que yo estoy afirmando. Y modos subjuntivos son aquellos que van a expresar deseos u órdenes negativas, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, ojalá acaben las guerras, ¿qué estoy expresando? ¿Cuál es el verbo ahí en esa oración? O cuando yo digo, no faltes el respeto, ¿cuál es el verbo ahí, chicos? ¿Nadie? Él. Es faltes, porque faltes proviene del verbo faltar. ¿Cómo va a ser él, chicos? Él no me está indicando la acción. Es un artículo la palabra él. Y modo imperativo, que son aquellas que van a expresar órdenes afirmativas. Ya, por ejemplo, cuando te digo, hey, estudia. ¿Cuál es el verbo ahí? Estudia. ¿Mm? Estudia. Estudia. O cuando yo digo vayan en silencio, vayan, pero vayan en silencio. El verbo vaya. Hasta ahí, Y ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les acabo de manifestar? Chicos, bueno, parece que no. Entonces, les voy a dejar esta actividad para que me la desarrollen en unos minutos, ¿sí? 3 minutos nada más para que me puedan desarrollar esta actividad y luego lo hacemos conmigo, ¿sí?
Ya, Miss. Ya está, ¿verdad? Muy bien. A ver. Violeta Vilca. Voy a ser llamado 3 veces, ¿sí? Si en 3 llamadas no me contestan, significa que no se encuentran durante mi clase, ¿ya? Violeta Vilca. Miss, presente, estoy en el trabajo, Miss, lo único que puedo hacer es escucharla. Ya, no hay problema, Violeta. Descuida. A ver, Sion. Miss. Sion. A ver, Sion. En la primera, ¿cuál debería ir? ¿Qué verbo? Patea ¿Cuál debería ir? Miss. Patea la pelota. Patea la P. Pelota. Muy bien, excelente. ¿Tu hermana? Hermana. Miss. A ver, Sonete. En la segunda, No. Nada en la playa. Nada. nada en la Playa. playa. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, luz. Luz. Presente, Miss. Luz. En la siguiente, la cama. Ordena la cama, Miss. Ordena la cama. Excelente. Ordena la cama. Siguiente. Edita Vázquez. Escucha, Miss. Sí. Escucha las canciones. Ahí, escucha. Ya, muy bien. Siguiente, Yulisa. Lee cuentos. Lee cuentos. Y por último, Tanner. Llega al cine. Llega al cine. Estuvo fácil, ¿verdad? Chicos, fácil o difícil la comprensión del verbo. Fácil, Miss. Miss. Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo del verbo, voy a decir que el verbo, aparte de indicar acciones, ¿qué nos indica? Estados. Estados, del estado ser o estar, ¿ya? Y tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo, chicos? Que lo hemos Singular. desarrollado. Singular o plural, Miss. Ya, singular y plural que está dentro del accidente gramatical de número. Luego tenemos persona, tiempo y Número. modo. Amor. Modo, chicos. Modo. ¿Eh? ¿Ya? Y su conjugación, que es la terminación ar, er, ir, ¿cierto? Si yo veo un verbo que termina en ar, en er, en ir, o mejor dicho, una palabra que termina en ar, en er, en ir, estoy manifestando o estoy haciendo uso de verbos, que es lo que yo puedo identificar dentro de una oración. ¿Ya? Recuerden ello. ¿Ya? Y su conjugación va a depender del tiempo en el cual yo me esté refiriendo. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Sí, Miss. Miss.
¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no hayan podido comprender? ¿Ninguna? Entonces recuerden, las acciones y los estados que nos presentan dentro de una oración deben de coincidir tanto en número como en persona si es al lado de un pronombre, ¿cierto? Para yo poder diferenciarlo de los de más, ¿ya? Y ubicarme en el tiempo adecuado. No puedo hacer uso de un mismo verbo para los diferentes tiempos verbales, ¿ya? Muy bien. Ya que no hay dudas y ningún inconveniente, nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho y espero